Bienvenidos al Rincón de Paracelsus. Yo soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes los elementos, el cual es un tema muy recurrente en la química y también para entender nuestro alrededor. En pantalla podrán encontrar el tiempo donde se hace el resumen de este tema e igualmente en la descripción pueden encontrar los distintos tiempos de los distintos temas que abordaremos. Nuestro viaje para encontrar los elementos tiene que comenzar con la idea de la materia, donde se define la materia como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Si decimos que algo ocupa un lugar en el espacio, quiere decir que tiene un volumen. Los objetos, los materiales e incluso nosotros mismos estamos hechos de materia. Tenemos masa y ocupamos un lugar en el espacio, como los materiales y los objetos. Entonces el volumen es lo que se dice que es ocupar un lugar en el espacio, mientras que la masa va a ser la cantidad de materia. Mientras algo tenga mayor masa, tiene mayor materia. Por ejemplo, si decimos que algo tiene 10 kilos y algo tiene 1 kilo, lo que tiene 10 kilos tiene más masa, tiene más materia, y lo que tiene 1 kilo tendría menor masa o menor materia. Encontraríamos que lo primero que se hizo fue manipular a la materia, manipular los distintos materiales como los que se encontraban en plantas y animales, como podemos ver en este penacho que le perteneció al emperador Moctezuma de la cultura azteca, donde estas plumas vienen de un quetzal, que es un animal. Además, los seres humanos manipularon distintos minerales, como podemos ver en esta máscara de jade, o usar por ejemplo algunas arcillas, calentarlas con el fuego y obtener cerámica para obtener distintos utensilios o formas, como el xoloscuintle que aparece en pantalla. También encontraríamos que con esta manipulación de los materiales a través del fuego se pudieron usar los metales, ya fuera para utensilios, quizás para armas en la guerra, o simplemente para adornos como es las joyas. También encontramos que los pigmentos y los colorantes siempre han estado en la historia de la humanidad, donde podemos retratar incluso historias, letras o incluso sentimientos en alguna superficie, como podemos ver en pantalla este jaguar. E igualmente, al manipular materiales, muchos tenían incluso utilidad para la astronomía o la religión, como podemos ver en este calendario azteca. ¿Quiénes fueron de los primeros en tener una manera de comenzar a preguntarse de qué estaban las cosas? Fueron los griegos, donde podemos encontrar a Leucipo y a Demócrito en el siglo V a.C. y en el siglo IV a.C., donde la idea de qué están hechas las cosas era la siguiente: si nosotros tenemos una roca que vamos pulverizando hasta hacerla polvo, llegaría un punto donde ya no podríamos pulverizarla más o cortarla más. Entonces, lo que se imaginaban Leucipo y Demócrito es que había partículas muy pequeñas que hacían a esta roca, y cada vez que la íbamos cortando, lo que íbamos haciendo simplemente era que teníamos bloques más y más pequeños de esta roca hasta encontrar este bloque mínimo, esta partícula mínima. Y estas partículas mínimas muy diminutas son los átomos, que ya no pueden cortarse y que, como vemos, pueden agruparse, por ejemplo, para hacer una roca, o podrían agruparse para hacer un diamante, y que se movían en un vacío, es decir, en la nada. Otra idea que existía de cómo estaban hechas las cosas, distinta a estas partículas diminutas que se llaman átomos, era que todo estaba hecho de fuego, tierra, agua y aire para obtener a la materia. Esta idea la sostenía bastante Aristóteles en el siglo IV a.C., donde si relacionáramos ahora a estos 4 principios, estas 4 raíces, estas 4 esencias que llamaron elementos los griegos, 4 elementos, serían el fuego, la tierra, el agua y el aire, donde la tierra sería lo sólido, el agua lo líquido, el aire sería el gas y el fuego quizás podríamos interpretarlo como la energía, y que todo esto relacionado daba paso a la materia. También en el tiempo de los griegos, por ejemplo con Platón, encontrábamos que a estos 4 raíces, 4 principios que llamaban elementos los griegos, tenían distintas formas,
donde el fuego tenía una forma de tetraedro, la tierra de un cubo, el aire de un octaedro es una figura que tiene 8 caras, y el agua de un icosaedro. Incluso Aristóteles decía que había un quinto elemento que dejaba para los cuerpos celestes, es decir, los planetas, las estrellas o los cometas, denominado éter, donde la idea del éter tenía que ver con la perfección. Algo muy importante es que ya comenzaba a ver esta idea de que como estuviera hecho lo más pequeño, tenía un efecto en lo más grande. Avanzando en el tiempo, encontraríamos la llegada de los alquimistas, quienes buscaban la piedra filosofal, donde el símbolo de esta piedra filosofal la podemos ver en este símbolo que representa la combinación de los 4 elementos. La piedra filosofal se creía que era una sustancia que podía transformar a los metales en oro y que incluso podía otorgar la inmortalidad o al menos alargar la vida. En esta tarea de los alquimistas por encontrar esta piedra filosofal, obtuvieron distintas técnicas para aislar distintos materiales, sustancias e incluso elementos, donde podemos ver que existían distintos símbolos para representar a los elementos como el oro, la plata, el hierro, el mercurio, el estaño, el cobre o el plomo, que están de izquierda a derecha, donde por ejemplo el símbolo para el oro es un círculo y el símbolo para la plata es una media luna, que a su vez se relacionaban con los planetas y con los días de la semana, ya que la alquimia tenía un gran misticismo e incluso se la asociaba con la magia. Sin embargo, de este tiempo podemos quedarnos con el hecho de que hubo técnicas para aislar a los elementos y que ya había símbolos para representar a los distintos elementos. Una pregunta en este momento sería, ¿pero qué es un elemento? Y esto en parte no lo definieron Boyle y Lavoisier, donde un elemento va a ser una sustancia que no puede descomponerse en algo más simple. ¿Y cómo sabemos que hemos llegado a lo más simple? Porque al aplicar, por ejemplo, combustión, es decir, quemar alguna sustancia o pasarle una corriente eléctrica a esta sustancia, si vemos que ya no cambia, que ya no se transforma, podemos decir que hemos obtenido un elemento. Entonces el elemento tiene que ser un fundamento lo más sencillo que podamos encontrar y esto nos sirva para que sea base de la materia. ¿Y cómo se hizo todo esto? A través de la experimentación, la cual tuvo un gran peso desde los tiempos de Boyle y de Lavoisier. Lavoisier destaca, entre muchas cosas, porque es el padre de la química moderna. Tenía una gran genialidad para interpretar la realidad y tuvo, por ejemplo, el hecho de enlistar 33 sustancias que eran conocidas, donde 23 de las sustancias que vemos en pantalla son elementos tales y cual los conocemos en la actualidad, donde ya Lavoisier había descartado esta idea de los griegos de las 4 raíces del fuego, el aire, el agua y la tierra, y estaba más decantado por el hecho de la experimentación, de obtener una sustancia que fuera lo más sencilla, y esta sustancia más sencilla era un elemento. Entonces, en estos tiempos hubo una gran parte de descubrimientos de elementos donde ya había técnicas de separación y caracterización más refinada, lo cual permitía que una sustancia pudiera hacerse más y más sencilla, y al llegar a lo más sencillo ya decían que tenían un elemento, aunque los elementos ya con esta definición de que son sustancias que no pueden descomponerse en algo más simple, todos estos elementos ya se utilizaban desde la antigüedad, como lo son el oro, que el oro es un elemento, o como la plata, que también es un elemento que se conocen desde la antigüedad, ya que varios de ellos también los encontrábamos en distintos minerales que ya se conocían desde tiempos primitivos de los seres humanos. Entonces, un elemento es una sustancia que no puede descomponerse en algo más simple. ¿Pero de qué están hechos los elementos? Los elementos están hechos de átomos, y para poder explicar esto tenemos la teoría atómica de Dalton, donde los átomos los visualiza Dalton como partículas duras, macizas, impenetrables, que pueden estar en movimiento, como esta esfera de color azul que se mueve de izquierda a derecha. Nos dice Dalton que toda la materia está hecha de átomos y estos átomos son indivisibles, no pueden cortarse. Entonces la materia está hecha de estas partículas diminutas, duras, macizas e impenetrables que llamamos átomos.
Al hablar de átomos, habrá átomos de tipos distintos, donde aquí veremos los tipos con colores, donde átomos de un elemento tienen la misma masa y características, es decir, propiedades. Entonces estos átomos de color azul representarían a un elemento y estos átomos de color rojo representarían a otro elemento, donde esta relación entre átomo y lo que es un elemento es que el elemento van a ser átomos del mismo tipo. Como vimos, los átomos pueden combinarse y cuando se combinan forman compuestos. Un compuesto no va a ser otra cosa que dos o más átomos de distinto tipo que se han unido. Entonces aquí veríamos átomos con diferentes tamaños y masas. Entonces si yo combino un átomo de un elemento azul y combino ahora dos átomos de un elemento rojo, tendría un compuesto que es la unión de esos dos o más átomos de diferente tipo. Y en una reacción química, nos dice Dalton, se involucra el rearreglo de átomos, es decir, se combinan los átomos de tal manera que ya no están en el mismo sitio. Por ejemplo, si tenemos átomos azules de un elemento y estos átomos rojos que son de otro elemento y hay una reacción química entre ellos, veríamos que se rearreglan, es decir, están en el espacio de distinta forma. Entonces podemos tener distintos tipos de átomos, unos más grandes que otros, y si hay átomos más grandes que otros tendríamos masas diferentes. Entonces, diferente tipo de átomos serían diferentes elementos, diferentes masas. En el tiempo de Dalton ya se comenzaban a desarrollar técnicas para obtener las masas de los átomos de manera exacta, donde encontraríamos que el hidrógeno es el elemento más ligero que se tomó como base con un valor del peso atómico de 1. Quien defendió mucho esta idea fue William Prout en el año 1816, donde nos decía que siendo el hidrógeno la unidad, todos los demás elementos deberían de tener un peso mayor que sería un múltiplo de el hidrógeno. Por ejemplo, si algo pesara 16 veces más que el hidrógeno, entonces sería por 16 el peso atómico del hidrógeno. Podemos ver en la tabla que el hidrógeno, como vimos, tiene un número 1 y que hay distintos compuestos con distintos pesos atómicos, es decir, están midiendo la cantidad de masa que tienen estos compuestos. Esta tabla en específico, que es la de Dalton, no es muy exacta, pero después veremos con Berzelius donde ya hay pesos atómicos más exactos, ya que se habían refinado las técnicas para obtener la masa de los átomos y de los compuestos. Podemos observar a la derecha que ya había símbolos para los distintos elementos, donde para la tabla de elementos de Dalton ya había 33 elementos como los conocemos hoy en día, donde se representan a los distintos átomos como esferas con distintos diseños, y cuando vemos distintas esferas unidas estamos hablando de un compuesto. ¿Es válida la teoría de Dalton? Sí, de hecho muchos de sus fundamentos nos ayudan a entender a los átomos, a estas partículas diminutas que sirven como bloques de construcción de la materia. Si nosotros lo vemos desde átomos, si los átomos que tenemos al inicio aparecen al final, estaríamos hablando de la ley de la conservación de la materia, donde la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, o dicho desde la visión de los átomos que tenemos al inicio tienen que estar al final de una reacción química. Por su parte, también se encontraba que al analizar los compuestos tenían una composición constante, es decir, una sustancia estaba hecha de los mismos átomos en las mismas relaciones y proporciones. Si por ejemplo yo tuviera un compuesto que está hecho de un átomo azul y de un átomo rojo y yo tomara esta misma sustancia de otro lado, siempre tendría la misma composición, un átomo azul, un átomo rojo. Esto sería la ley de la composición constante de manera sencilla. Alguien muy importante para los pesos atómicos fue Berzelius, donde además nos dio la forma de tener la notación para los elementos, donde los símbolos de cada elemento van a ser una letra mayúscula o una combinación de letra mayúscula y minúscula, partiendo de los nombres de las raíces latinas de los elementos. Por ejemplo, de la plata sería argentum, donde se toma la letra A y la letra G para el símbolo de la plata. En el tiempo de Berzelius ya contábamos con 49 elementos, con 49 sustancias que no pueden descomponerse en algo más simple, es decir, 43 tipos de átomos.
Aquí encontraríamos en los pesos atómicos de Berzelius que varios tienen exactitud si los comparamos con los pesos atómicos modernos, como podemos ver al cobre, que para Berzelius tiene un valor de 63.31 y en el moderno lo tenemos en 53.54. ¿Tuvo sus fallas Berzelius? Sí, como podemos ver para la plata, que para Berzelius en el año de 1826 la plata tiene un valor de 216.26 y actualmente sabemos que el peso atómico de la plata es de 107.87. El problema de los pesos atómicos estuvo bastante tiempo porque había discrepancias entre qué valores utilizar, y esto se discutió en el Congreso de Karlsruhe el 3 de septiembre de 1860, que fue cuando comenzó el Congreso, donde fue el primer Congreso de Química, donde una idea detrás de estas discrepancias entre los valores a usar de los pesos atómicos de los distintos átomos era que no se tomaba en cuenta una idea que tuvo un científico llamado Avogadro, donde él nos decía que los elementos podían ser diatómicos, es decir, los átomos de un elemento podían unirse en pareja y así nosotros veríamos que ese elemento se está mostrando en la naturaleza como diatómico, unido en dos, como estos dos átomos de hidrógeno. Quien dio estas ideas y las pudo exponer en el Congreso fue Cannizzaro, que era compatriota de Avogadro, ya que ambos eran italianos. Aclaró esta diferencia que existía entre los pesos atómicos y moleculares. Cuando hablamos de una molécula es cuando se unen dos o más átomos, entonces si unimos dos átomos de hidrógeno tenemos una molécula de hidrógeno. ¿Dónde estaban las discrepancias? Si nosotros vemos el peso atómico del hidrógeno sería de 1, es decir, una esfera de hidrógeno pesa 1, y si nosotros vemos el peso molecular del hidrógeno, ya que hay dos átomos de hidrógeno unidos, el peso sería de 2. Si tomamos por ejemplo al oxígeno, el peso atómico del oxígeno sería de 8 y su peso molecular sería de 16 porque están unidos dos átomos de oxígeno. Como a veces había utilizar valores de 1 o de 2 para el hidrógeno o de 8 o de 16 para el oxígeno, es que existían estas discrepancias, y lo que hizo Cannizzaro fue resaltar el hecho de que si solo veíamos un átomo es su peso atómico y que si nosotros veíamos a los átomos unidos hacían moléculas, y aquí habría que usar los pesos moleculares. Esta parte de la contribución mínima es lo que nosotros observamos de que, por ejemplo, si tenemos en un compuesto que donde aparece simplemente un átomo de oxígeno, entonces ahí veríamos cuando hiciéramos nuestros análisis que el peso de ese oxígeno en ese compuesto es de 8, pero si tuviéramos al oxígeno en su forma de gas, este se comporta como dos oxígenos que están unidos, entonces aquí habría que usar el peso molecular de 16. Por su parte, en el descubrimiento de los distintos elementos se dieron cuenta los científicos que tenían propiedades similares a algunos elementos y otros elementos. Entonces, aquí entra Mendeleev, quien se dio cuenta que estas características que eran similares es lo que conocemos como ley periódica. Entonces esto dio paso a la creación de la tabla periódica, donde se ordenaron a los elementos al inicio por sus pesos atómicos, donde encontraremos que los elementos tienen diferentes abundancias, es decir, hay mayor cantidad de unos elementos que de otros, y estos los podemos encontrar como gases, líquidos o sólidos. Y podemos ver que en la tabla periódica se ordenan de tal manera que, por ejemplo, ciertos compuestos al tener características similares están en una fila o están en un periodo en particular, donde lo veremos más adelante con mayor profundidad esta parte de la tabla periódica. Mendeleev destaca porque se le considera el padre de la tabla periódica, ya que hemos visto que los elementos son estas sustancias que no pueden descomponerse en algo más simple, y visto de la visión de los átomos, un elemento van a ser átomos del mismo tipo, ahora cabe preguntarse de qué están hechos los átomos, y esto lo pueden contestar Thomson, Rutherford y Chadwick, y la forma en que está hecho un átomo, es decir, cómo está construido, no lo puede decir Schrödinger. En el experimento de los rayos catódicos hecho por Thomson, él descubre que los átomos tienen partículas de carga negativa a la cual se le denomina electrones. Por su parte, Rutherford en el experimento de la laminilla de hierro encontró que el átomo tiene un núcleo, es decir, el átomo en el centro tiene partículas de carga positivas llamadas protones, y Chadwick en un experimento donde se usó la radioactividad
el átomo se dio cuenta que en su núcleo, además de protones, tenía neutrones, donde los neutrones son partículas que no tienen carga. Y estos electrones, protones y neutrones, ¿cómo se encuentran en un átomo? Eso lo puede responder Schrödinger. Si nosotros tenemos el espacio donde está un átomo, que representamos en este color naranja, veríamos que en el centro hay un núcleo, por ejemplo para el helio, donde hay dos protones, dos cargas positivas, dos neutrones que no tienen carga, y hay dos electrones. Los electrones sienten atracción por el núcleo porque tienen cargas opuestas. Entonces los electrones se ven atraídos por los protones. Cargas negativas se atraen por estas cargas positivas. Los electrones solo podemos conocer su probabilidad de encontrarlos en un espacio en particular, ya que los electrones no podemos conocer su posición y su velocidad al mismo tiempo, y los electrones se pueden comportar como ondas. Por eso nosotros podemos visualizar a un átomo como una nube de electrones, donde hay probabilidad de encontrar estos electrones, donde en su centro tendríamos cargas positivas, que son los protones, y partículas sin carga, que son los neutrones, y de esta manera podemos representar a un átomo. Entonces, ¿cómo se definiría un elemento ahora que conocemos estas partículas que hacen a los átomos? Encontraremos que un elemento para un átomo sería el mismo número de protones, es decir, lo que le da la identidad a un elemento es su número de protones. Si nosotros tuviéramos 1.000.000 de átomos y todos estos millones de átomos tuvieran 2 protones, todos serían del elemento helio. Lo que sí podríamos encontrar es que puede existir que entre estos átomos de helio encontraríamos que si tienen diferentes neutrones, hablamos de isótopos de el helio, ya que los isótopos son átomos con el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. Entonces podemos encontrar diferente número de neutrones para un mismo elemento. Lo que no va a cambiar para el elemento es que va siempre a tener el mismo número de protones. Algo muy interesante en esta parte es que encontraríamos que si hay variaciones en el número de protones, entonces hay variaciones en los pesos atómicos de los elementos. Es por eso que si ustedes van a una tabla periódica encuentran que los valores son decimales, porque lo que realmente obtenemos es la masa promedio de un elemento en particular, ya que al tener isótopos hay variaciones en los pesos de los diferentes átomos. Nuevamente, lo que no cambia para un elemento es su número de protones, ya que esto le da su identidad. Los elementos tienen varias características, y una característica muy especial de algunos elementos que encontraron Becquerel, Pierre Curie y Marie Curie es sobre la radioactividad, que podríamos encontrar por ejemplo al tratar al uranio. El uranio encontraríamos que podría tener 3 comportamientos si lo estuviéramos trabajando con él. Puede de alguna manera emitir partículas donde tendríamos 2 protones y 2 neutrones, que se llaman partículas alfa, y tendríamos aquí rayos alfa, donde veríamos que estas partículas tienen, como ya dije, 2 protones y 2 neutrones. Por su parte, también podríamos ver que si obtenemos electrones que se están acelerando, tendríamos partículas beta. Las partículas beta son estos electrones acelerados, donde tendríamos rayos beta. Igualmente, el uranio podría estar emitiendo o transmitiendo energía, y podremos conocerlos como rayos gamma. Toda esta propiedad de emitir partículas o energía se le denomina radioactividad cuando tenemos un átomo el cual está pasando por una serie de reacciones en su núcleo, y esto hace que emita esa energía o esas partículas. La mayoría de los elementos los encontramos de manera natural, pero ha habido varios sintéticos, es decir, la humanidad los ha hecho. ¿Y cómo los ha hecho? En un acelerador de partículas como el que está en pantalla, podemos tener un núcleo del curio donde hay 96 protones y 152 neutrones, que vamos a hacer colisionar con iones calcio, es decir, al calcio le hemos quitado parte de sus electrones y por eso tenemos ahora un ion de calcio donde tendríamos 20 protones y 28 neutrones, y al hacerlos colisionar queremos hacer que se unan estos dos núcleos y podríamos obtener el livermorio, que su símbolo es LV, donde aquí está la suma de los protones del curio y del calcio, donde obtendríamos 116 protones y 180 neutrones. Generalmente en estos elementos sintéticos veríamos que sus núcleos no son muy estables, y realmente el livermorio, después de crearse, perdería 3 neutrones, y entonces tendríamos que el livermorio
tendría 116 protones y 177 neutrones. Varios de los elementos que son sintéticos podemos encontrarlos desde el número 95 en la tabla periódica, donde está el americio Am en la parte inferior, y hasta el último elemento que se ha sintetizado, que es el oganesón, con el número 118. Entonces existen elementos que han sido creados donde lo más importante es el número de sus protones. Por ejemplo, para el livermorio, que tenía 116 protones. Todos los elementos están resumidos, están ordenados en la tabla periódica moderna, como la que tenemos en pantalla, donde hasta la fecha se tienen 118 elementos, los cuales están acomodados en columnas, que son grupos o familias, y en filas, que son los periodos, que están de manera horizontal, donde tenemos 18 grupos y 7 periodos. Podemos ver que cada elemento está en un recuadro, donde podemos encontrar que en este arreglo de la tabla periódica podemos encontrar propiedades como su configuración electrónica o sus afinidades electrónicas o su carácter metálico. En estos recuadros encontraremos que un elemento, donde ya vimos que un elemento lo definimos por su mismo número de protones, donde esto pueden encontrarlo con la letra Z, a lo cual se le llama número atómico. Es este número que está en la parte superior izquierda del recuadro, el cual nos dice el número de protones para un elemento, y la tabla periódica, vale la pena recalcar que se ordena por el número atómico, por su número de protones, donde tenemos a los elementos. También vimos que los símbolos del elemento son esta letra mayúscula o mayúscula y minúscula, que por ejemplo para la plata es una letra A mayúscula y una G minúscula, y vimos, ya que conocemos ahora cómo están los átomos, que los pesos atómicos va a ser la cantidad de materia promedio de un elemento, es decir, masa promedio de un elemento, y por eso es que encontramos estos números decimales para los pesos atómicos, como para el cadmio, que es de 112.411. Entonces, nuestro viaje para encontrar a los elementos inicia con la idea de la materia, de todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, o dicho de otra forma, que tiene un volumen. La materia está hecha de átomos, de partículas muy pequeñas que están construidas de la siguiente manera. Va a estar en un espacio nuestro átomo, y tendríamos que, por ejemplo, para el helio, tendríamos 2 protones, 2 cargas positivas y 2 neutrones, que son partículas sin carga que están en un núcleo, ya que los átomos tienen núcleo, una parte central donde están estos protones y estos neutrones, donde ahora hay cargas negativas que se sienten atraídas por el núcleo, que se llaman electrones, que, valga recordarlo de nuevo, tienen esta carga negativa y se mueven en un espacio, en un volumen, donde en este volumen solo hablaríamos de una probabilidad de encontrar a los electrones, ya que los electrones tienen la característica de comportarse como ondas, y además de que no podemos saber su posición y su velocidad al mismo tiempo, lo cual hace que nosotros simplemente veamos a los átomos como nubes de electrones, donde es probable que encontremos en un espacio a estos electrones, y en su centro hay cargas positivas llamadas protones y partículas sin carga que se llaman neutrones, donde entonces los átomos son nubes de electrones con un núcleo que contiene protones y neutrones. ¿Por qué son relevantes estas cargas positivas llamadas protones para definir a los elementos? Porque la identidad de un elemento se la dan sus protones. El número de protones es lo que nos dice si es un elemento o es otro elemento, y está en el núcleo de sus átomos. Hay varias ideas para los elementos que podemos tomarlas como adecuadas o correctas, donde los elementos, al estar hechos de átomos, son bloques de construcción de la materia, donde se conocen a la fecha 118 elementos. Un elemento lo podemos ver como el mismo tipo de átomo, y si es el mismo tipo de átomo es porque tiene el mismo número de protones. O de una manera un poco más sencilla, los elementos son estas sustancias que no pueden descomponerse en algo más simple. Algo característico de los elementos es que algunos encontraríamos que están unidos, pueden ir en pareja, y estos elementos se les dice que son diatómicos, como el hidrógeno, que de hecho lo encontramos como 2 átomos de hidrógeno unidos. ¿Qué características tienen los distintos elementos? Están ordenados en la tabla periódica, donde están estos 118 elementos, y vimos que cada elemento tiene un peso atómico asociado, porque tiene una masa
especifica cada elemento, donde vemos que puede haber un poco de variación de los pesos atómicos por la presencia de isótopos, donde los isótopos son elementos que tienen el mismo número de protones, pero hay variación de sus neutrones. Los elementos pueden ser gases, líquidos o sólidos que tienen distintas abundancias, es decir, ocurren más algunos elementos que otros elementos, hay más cantidad de un elemento que de otro elemento. Algunos elementos son radioactivos, es decir, emiten energía o partículas, y también algunos elementos no solo están en la naturaleza, sino que algunos han sido hechos por el hombre, es decir, son sintéticos. Y si los elementos están hechos de átomos y los átomos hacen a la materia, entonces podemos decir que los elementos se encuentran en todo el universo. Esto sería todo para la parte de los elementos. Agradezco que hayan visto este video. Dejo algunos videos más por si quieren explorar este canal del Rincón de Paracelso. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.